bendiga a todos, amados hermanos. Le damos una vez más gracias al Señor por estar otra vez con las clases de Discipulado 4. Y bueno, vamos a orar antes de iniciar. Dios, gracias te damos por este día, Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú nos guardas, porque nos cuidas, porque nos sustentas, Padre Santo, y nos ayudas a seguir adelante. Te pido, Dios, que me ayudes con esta enseñanza, que seas tú permitiendo, Dios, trayendo entendimiento a los hermanos para que puedan comprender y poder, Dios amado, aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Dios amado. Amén y amén. Así que, hermanos, bueno, como les venía diciendo, le damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido dar hasta este momento. Y bueno, queremos continuar con un tema llamado eventos finales. Es el último tema de este discipulado. Si Dios permite, lo daremos en 3 clases. Y pues quiero iniciar mostrándoles una introducción o un paneo general de todo lo que vamos a ver. Si bien sabemos, hay muchas interpretaciones a la hora de estudiar Apocalipsis. Obviamente esto se debe a la complejidad que hay, ya que hay muchas alegorizaciones, hay mucha simbología, y eso, al complementarse con los demás textos bíblicos, pues se hace un poco complejo saber exactamente cómo van a suceder las cosas al final. De igual forma, mediante un estudio bíblico bastante centrado, podemos saber o podemos entender de una forma más general cómo podrían ser estos eventos. Obviamente que hay muchas posturas teológicas en cuanto a cómo van a suceder las cosas, pero siempre a lo largo de la historia han habido unas posturas más influyentes o más razonables, o quizás mucho más, no digamos bíblicas, sino más, porque todas son bíblicas, sino que hay posturas que a la mayoría de las personas son más razonables. Entonces, esa es de la que vamos a hablar, no solamente porque nosotros como ministerio lo adoptemos, sino también porque es la postura más posible por como lo dice la Biblia. Entonces, antes de explicar cómo van a ser los eventos finales, primero quiero explicarles inicialmente cuál es la postura que nosotros vamos a hablar, porque hay muchas posturas, es decir, hay posturas teológicas que dicen que no existe el milenio, es decir, no meten en la ecuación el milenio, que el milenio es algo simbólico. Algunos otros dicen que el milenio ya sucedió o que está sucediendo, y otros ponen el milenio a futuro, que es en la postura como la vamos a hablar. Hay posturas que son postmilenialistas, que es la que le mencioné, que ya el milenio pasó. Hay posturas que son amilenialistas, que dicen que el milenio no existe, y hay una postura que se llama premilenialista, que es la que vamos a exponer hoy. Ese es el nombre, la postura premilenialista, que dice que el milenio va a suceder a futuro. Entonces, dentro de esa postura surgen muchas más. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de la postura premilenialista clásica. Esa es nuestra postura teológica, es la que hemos adoptado, y no solamente nosotros, sino que la mayoría de las iglesias adoptan esta postura. ¿Por qué? Porque es la postura que interpreta los textos de forma literal. Las demás posturas usan los textos y les dan otro significado simbólico. Obviamente no con la mala intención, sino pues el intérprete de ese texto lo maneja así o lo entiende así. Pero esta postura premilenialista, y es algo que quisiera que aprendamos desde ya, tiene algo en común, o tiene algo que no tienen las demás, y es que interpreta los textos bíblicos de forma literal. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿por qué se interpretan los textos bíblicos de forma literal? No es posible que también esos textos no sean literales, o sea, no se cumpla tal cual como dice el texto, sino que está haciendo algo simbólico, pero no es exactamente como dice. Puede que sí, pero cuando nosotros vemos las profecías a la luz de la Biblia, todas las profecías que ya se han cumplido se cumplieron literal. Es decir, la profecía del Mesías, la profecía de su crucifixión, la profecía del pueblo de Israel que iba a ser exiliado, e incluso la profecía de que ellos iban otra vez a volver a su tierra. Todas estas profecías se cumplieron literal. Entonces,
Cuando hablo de literal me estoy refiriendo a que se cumplieron tal cual como el texto lo describía. No era que el nombre o el tiempo que iban a durar era algo, o era un número simbólico o era un nombre simbólico. No, el tiempo que iba a durar el pueblo de Israel exiliado fue el mismo tiempo que duró, que fueron 70 años. La edad de Cristo, la forma en cómo iba a ser crucificado, no fue nada simbólico cuando el profeta Jeremías lo profetizó. Se cumplió tal como él lo dijo, es decir, de forma literal. Las características que dio de cómo iba a ser, todo se cumplió literal. Por esa razón, los textos que tienen que ver con los eventos finales, la interpretación del texto que tiene que ver con los eventos finales, nosotros lo tomamos de forma literal. O sea, si el texto dice 7 años, son 7 años, son literal los 7 años, no que son 7 años simbólicos o que el año equivale a meses o a semanas o a más años, no. 7 años de forma literal, es eso lo que significa. El milenio, 1000 años, pues también lo tomamos de forma literal, son 1000 años. Y todo con base a lo que aparece en esta interpretación. Entonces, quiero que pasemos ahora sí a explicar lo que vamos a hablar. Entonces, ya expliqué esto y es que la postura que vamos a hablar es la postura premilenialista, como lo venía diciendo. Y antes de centrarnos en explicar punto por punto o a detalle, quiero hacer como un paneo general. Si hay algo que nos cuesta a nosotros como creyentes entender es el orden de las cosas, es decir, la Biblia habla de tantos sucesos, de tantas cosas que van a pasar, que a veces se nos complica y saber cuál es el orden, entonces, qué viene primero, qué viene segundo, qué viene tercero y así sucesivamente. Entonces, inicialmente quiero hacerles un paneo general de cómo va a ser el orden de cada cosa que la Biblia menciona. No voy a detallar cada punto, sino que simplemente, si Dios mediante, en esta clase nos vamos a centrar en el orden y cuál es la característica de cada uno. Ya en las próximas 2 clases vamos a detallar algunos de estos eventos, como por ejemplo los 7 años de tribulación, qué va a pasar en esos 7 años, eso lo vamos a detallar exactamente ya en las próximas clases, y el milenio, la batalla de Armagedón, todas estas cosas las vamos a detallar a futuro de forma más precisa. Por lo pronto vamos a hacerlo como les he mencionado. Entonces, lo primero que va a pasar en este paneo general es que va a suceder algo, y es que se va a acabar la apostasía. Entonces, antes de explicar esto, primero debemos definir el concepto de apostasía. Y la apostasía no es más que una separación de la sana doctrina. Entonces, son tiempos, dice la palabra, los últimos tiempos, es decir, antes de que venga Cristo, lo primero que va a pasar es que va a haber una apostasía, es decir, van a haber muchas falsas doctrinas, van a haber muchas falsas enseñanzas, van a haber muchas, pero muchas falsas ideas no bíblicas en medio del mundo. Y vemos que esto es lo que está pasando ahora. Hay demasiadas falsas doctrinas. Entonces, cuando la Biblia habla de que la venida del Hijo del Hombre, es decir, la venida de Cristo, está cerca, cuando lo primero que va a pasar es que la apostasía se va a acabar. Entonces, quiero que leamos a detalle. Quiero primero leer lo que está acá arriba, que es 2 de Pedro 3.1. Quiero que leamos primero 2 de Pedro 3.1, porque mire lo que dice Pedro. Estamos leyéndolo en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Quiero aclarar algo, porque hay una pequeña confusión en esta frase, y es los últimos días. Porque en la versión 9, Reina Valera, dice en los postreros días. Y la palabra los postreros días, se está haciendo referencia a los días después que Cristo subió. O sea, a los días después que Cristo ascendió. O sea, desde ese momento, desde que la iglesia se fundó en Hechos hasta ahora, son los postreros días. No se está hablando de los últimos 10, 15, 20 años, no. Cuando habla la Biblia de los postreros días, se está refiriendo desde que se fundó la iglesia en Hechos hasta ahora. Entonces,
todos estos son los postreros días. ¿Esto qué quiere decir? Que esto puede durar incluso 10, 20, 50 años más. No sabemos hasta cuándo van a ser los postreros días. Lo que sabemos es que en estos postreros días se está cumpliendo lo que Cristo dijo, y es que van a haber lo que Pedro dijo, perdón, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y es que vendrán burladores, van a venir personas hablando mal del Evangelio, van a venir personas que van a tomar la doctrina del Evangelio y se van a burlar de ella. Entonces ya vemos que el Evangelio, la moral cristiana en esta época no se tiene el mismo respeto que antes, no se tiene el mismo respeto por los pastores, no se tiene el mismo respeto por la iglesia, ya la gente se burla, no respeta. Entonces vemos en ese sentido que sí se están burlando, pero hay otro sentido que quizás es el enfoque que le está dando este texto cuando se refiere a este término de burladores, y es personas que van a predicar, que se van a hacer llamar predicadores, pero cuando la Biblia dice que se van a burlar, se está haciendo referencia a que son personas que sencillamente no van a trazar el mensaje del Evangelio correctamente, y lo que van a hacer es que van a distorsionar el Evangelio, y eso también puede ser una forma de burlarse de él, porque están haciendo las cosas de una forma como no está escrita, o están enseñando el texto o los mensajes entre comillas bíblicos, pero no de una forma correcta, y eso también puede ser una forma de burlarse, porque están haciendo o están difamando el mensaje de Dios. Entonces eso para que lo tengamos muy en cuenta. Hay otra cita que habla mucho del fin de la apostasía, y está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Aquí otra vez últimos días se refiere a los postreros días. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Creo que es algo que pasa muy. La gente ya no cree en esas personas que vienen pidiendo, no les da, ya les da igual. ¿Por qué? Porque ya piensan es en sí mismo. En muchas cosas la gente piensa en sí mismo, ya todo primero son ellos, y ayudar al prójimo es algo que ya no se ve mucho. Entonces a veces pensamos en nosotros mismos, incluso a la hora de servir al Señor, en que estoy cansado, en que tengo que hacer esto, en que estoy haciendo esto otro, y a veces sacamos buenas excusas, pero realmente al final sí podemos hacer cosas para el Señor que decimos que no. Entonces en ese momento estamos pensando en nosotros mismos. Entonces se están cumpliendo, y esa es la apostasía, eso hace referencia a los últimos tiempos o las características de estos postreros días. ¿Qué más dice? Y por su dinero, amor por sí mismo y por su dinero, lo único, y esto es lo que hace el evangelio de la prosperidad, y es centrar al hombre simplemente en el dinero y en sí mismo. Por eso el evangelio de la prosperidad es una falsa doctrina, porque está centrando la vida de las personas es en el dinero y en sí misma. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Es decir, pareciera que esto se hubiese escrito hoy, pareciera que se hubiese escrito ayer, pero fue hace 1000 años, hace 2000 años. Entonces es increíble esto que está diciendo Pedro, porque está mencionando cada cosa que está mencionando, cada una de ellas está pasando hoy. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar a Dios. Amarán el placer. Se considera esta época también como una época hedonista, y la palabra hedonista viene de una ideología llamada hedonismo, que hace referencia a el placer, a que el fin del hombre es tener placer, y eso es lo que está pasando. El hombre busca placer en diferentes cosas y no busca al Señor. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y esto también está pasando. Gente que usted lo ve publicando cosas de cristianas, pasajes bíblicos, mostrando que van a la iglesia, mostrando que ayudan a las personas, pero al final dice, actuarán como religiosos. Pero al final no obedecen o no viven como realmente la Biblia manda que vivan. Entonces, otra característica de esta época también que se está cumpliendo, y como si Pedro lo hubiese escrito ayer, y mire al final el mandato o la prescripción que le da Pablo a Timoteo, le dice, aléjate de esa clase de individuos. Entonces es claro
es claro este punto que el fin de la apostasía se está refiriendo a todo eso. Es decir, antes de que cuando Cristo venga le va a dar fin a todas esas apostasías, pero al mismo tiempo todas estas apostasías están apuntando a que la venida del hombre está más cerca. En Mateo 24 habla acerca de que también habrán terremotos, también habrá hambre, habrá peste, y también pareciera igual como si se estuviese si se hubiese escrito ayer, y porque casi todo se está cumpliendo. Entonces, importante esto cuando habla del fin de la apostasía. Luego que pase lo del fin de la apostasía, luego que a la apostasía acabe, tenga muy claro que la apostasía va a acabar cuando Cristo venga. Al momento de Cristo venir, la apostasía acaba. Ahora, la forma en que Cristo va a venir no va a ser como de pronto lo teníamos pensado. Y quiero aquí hacer una separación en dos términos, y es el término del rapto o arrebatamiento, que es lo mismo, y la segunda venida. El rapto o arrebatamiento es diferente a la segunda venida. Entonces, lo que va a pasar, o el fin del arrebatamiento se va a dar, perdón, el fin de la apostasía se va a dar con el rapto de la iglesia o con el arrebatamiento de la iglesia, que es el segundo punto. Va a tener una característica, y la diferencia es que en la segunda venida Cristo va a venir aquí a la tierra, pero en el rapto la Biblia habla de que Él va a estar en las nubes, y desde las nubes Él va a traer a su iglesia. Tanto los muertos, como dice la palabra, van a resucitar primero, y luego los que estemos vivos vamos a ascender. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ya lo habíamos leído en las clases pasadas. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que ya hayan muerto. Ahí está hablando de la segunda venida. Le decimos a los siguientes de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontramos con Él antes de que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito y de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Eso es lo primero que va a pasar. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes. Es decir, Cristo no va a venir aquí a la tierra, sino que Él va a estar desde las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces es claro esto que está diciendo. Así que el rapto va a ser un suceso que de pronto, por más que lo imaginemos, estoy seguro que no vamos a llegar a exactamente cómo va a ser. Lo único que la Biblia nos deja claro es que Cristo va a estar en las nubes. Los que hayan muerto en Él, es decir, creyendo en Él, que realmente no están muertos, sino que están durmiendo, van a levantarse primero, y luego nosotros somos los que seguimos y vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Entonces, ahí en ese punto van a suceder dos cosas. Cuando Cristo venga por su iglesia y subamos a las nubes, de ahí el tiempo podríamos decir que se va a partir en dos. Usted me dirá, ¿cómo así? Bueno, lo que va a suceder, voy a usar este espacio aquí en blanco para explicar. Entonces, vemos que Cristo aquí va a ser el rapto, perdón. Esta es la tierra, no sé, montañas, todo esto. Entonces, Cristo va a estar aquí, y nosotros que estamos aquí abajo vamos a subir y nos vamos a encontrar aquí con Él en las nubes. Entonces aquí se van a desprender dos eventos, y estos dos eventos van a durar o van a tener un plazo de 7 años. Y esos son los 7 años de la tribulación. Pero al mismo tiempo, esos mismos 7 años son los mismos 7 años de las bodas del Cordero. Entonces vamos a tener aquí la tribulación, pero aquí en este lado vamos a tener las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cristo entonces estuvo aquí con nosotros, nosotros subimos con Él aquí,
y su iglesia va a subir, va a estar en las bodas del Cordero durante estos mismos 7 años. Pero en esos mismos 7 años van a pasar también los 7 años de tribulación. Entonces no podemos explicar claramente qué es lo que va a suceder en esos 7 años de tribulación. Lo que sí es bien sabido es que en esos 7 años de tribulación, quien va a reinar va a ser el anticristo. Y eso lo vamos a explicar más a detalle de quién es el anticristo. Pero el anticristo y los falsos profetas que Apocalipsis menciona van a aparecer en esta época, en la gran tribulación. Ahí es donde va a aparecer el anticristo. Pero paralelo a eso, en ese mismo tiempo, se van a estar dando las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero somos nosotros junto con Cristo en el cielo. ¿En qué parte? No sabemos. Pero vamos a estar participando de las bodas del Cordero. Ahora usted me dirá, ¿pero qué va a pasar ahí? ¿Qué hace referencia a las bodas del Cordero? Inicialmente no tenemos concebido qué es lo que va a pasar en esos 7 años, pero sí la Biblia dice que van a haber varias cosas que van a suceder. Lo primero que va a suceder en las bodas del Cordero, es que hay algo que se llama el Bimaj de Cristo. Voy a escribirlo así, pero no estoy seguro si se escribe así. Que el Bimaj de Cristo es como una premiación. Creo que también lo estuvimos hablando en clases pasadas. Y esa premiación hace referencia a que Cristo va a premiar todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Él las va a premiar. A cada uno se le dice que se le va a dar una corona dependiendo del trabajo como lo hayan hecho mientras estén en la tierra. Recuerden que esto no va a ser para condenación. Esto es lo que se llama el tribunal de Cristo. El Bimaj de Cristo es eso, el tribunal de Cristo. Entonces esa premiación, que lo escribí mal, esa premiación, el objetivo de esto es eso, es darnos la corona por nuestro regalo, por nuestro trabajo. Pero al final Apocalipsis dice de que al final de esto toda la iglesia va a coger las coronas y se las va a arrojar a los pies de Cristo, mostrando de que todo eso que nosotros lo hicimos fue gracias a Él. Entonces es algo muy bonito que la Biblia nos está diciendo que va a pasar. Pero paralelo a eso van a estar la gente acá abajo que se quedó, va a estar sufriendo. Algunos van a tener una segunda oportunidad, pero esa parte no la quiero tocar a profundidad porque quiero hablarla con mayor precisión y a mayor detalle en la próxima clase. Pero en esta clase sí quiero que quede claro esto, que las bodas del Cordero son paralelos a la tribulación. Son paralelos, es en esos mismos 7 años. Entonces voy a quitar acá para que sigamos viendo. Entonces vienen los 7 años de tribulación, que es lo que se habla en Mateo 24. Aquí dice Mateo 24. Entonces mire, Jesús predice eventos futuros. Cuando Jesús salía del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos estos edificios? Les digo, la verdad serán demolidos por completo, no quedarán ni uno sola sobre otra. Ahí se estaba hablando sobre el templo que iba a ser destruido, que se cumplió esa profecía de forma literal. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos y sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, lo mismo que estábamos leyendo en Pedro y en Timoteo. Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro, habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Entonces, lo que podemos resumir es que van a suceder tantas cosas malas y Cristo está diciendo, esto simplemente va a ser dolores de parto. Ahora, ¿por qué Cristo dice que van a ser dolores de parto? Porque lo que va a pasar en la tribulación va a ser mucho peor. Eso es lo que Cristo está dando a entender. Lo que va a pasar en la tribulación va a ser demasiado peor. Entonces, lo que les dije, va a suceder las bodas del Cordero. Aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, es donde Pablo habla y dice de que vamos a ser premiados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. En Apocalipsis 19 se habla, y eso usted lo puede
leer más a profundidad, pero en Apocalipsis 19 vamos a leerlos. Entonces dice, después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba. Esto está haciendo referencia a las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos y otra vez sus voces resonarán. Alabado sea el Señor, el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaban sentados en el trono. Exclamaron, amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios y todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud y el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Hay algo que me gusta mucho de este texto y que cada vez que lo leo y lo recuerdo me llena de mucha alegría, y es que cuando la Biblia dice que había una multitud de personas alabando al Señor, es increíble pensar que en esa multitud estoy yo y que en esa multitud está usted si se ha arrepentido de todo corazón y ha seguido a Dios. O sea, piénselo, es decir, Juan en esa visión que él tuvo, vio una multitud adorando al Señor, esa era su iglesia. Increíblemente Juan tuvo una visión donde yo estaba, donde estábamos nosotros, donde nos veía a nosotros junto con él adorando al Señor. Y es algo bastante hermoso y que nos debe de reconfortar y ayudarnos a perseverar y a seguir adelante en medio de todos los procesos que tengamos. Entonces, esto habla de las bodas del Cordero. Si usted lo quiere leer a más detalle, lo puede hacer a mayor disponibilidad que usted tenga en su casa, donde quiera que esté. Puede estudiar cada uno de estos textos y estudiarlos a detalle y ser alimentado de mayor manera. Entonces, esto es lo que va a pasar. Entonces, retomamos los 7 años de tribulación. Mientras pasen esos 7 años de tribulación, va a venir y va a pasar las bodas del Cordero. Luego que pasen esos 7 años de las bodas del Cordero, se cumplan también los 7 años de tribulación, va a pasar algo, y es que ahí es donde se va a dar la segunda venida. Después que se acaben las bodas del Cordero, después que se acabe la gran tribulación, que es el mismo tiempo, se viene algo que se llama la batalla de Armagedón. Y esa batalla de Armagedón hace referencia a la segunda venida. ¿Por qué? Porque ahí es donde Cristo va a venir como Dios, como león, como el que va a juzgar, como el que va a condenar y el que va a hacer juicio contra las naciones. O sea, el Cristo que nosotros conocemos, que vino por primera vez, fue un Cristo que te dijo, si alguien si te pega en la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Fue el que te dijo, ama a tus enemigos. Fue el que te dijo, ora por ellos. Pero el Cristo que va a venir después de la gran tribulación y la boda del Cordero, va a ser un Cristo que va a venir como Dios, como Rey. Es esa visión que se habla del caballo blanco, que viene sentado un jinete del caballo blanco. Cuando la Biblia habla de jinete, cuando la visión hace referencia a alguien en jinete, hace referencia a un juicio. Pero cuando alguien viene montado en un burro, lo que está representando es paz. Por eso es que en la primera venida, cuando Cristo vino, se relata la historia cuando Cristo fue entrando a Jerusalén en un burro. Y es que la entrada en burro lo que significaba era paz. Eso era lo que significaba. Y eso era lo que Cristo estaba tipificando paz. Pero cuando se habla de que viene en un jinete, cuando alguien venía en un caballo o en un jinete, lo que estaba simbolizando era guerra, era destrucción. Y cuando la Biblia en Apocalipsis 19, 11 al 16, se habla de ese jinete blanco, se está hablando a Cristo que va a venir a destruir, a matar a todas las naciones, a destruir a todas las naciones. Así que quiero que leamos ese texto en Apocalipsis 19. Estamos aquí mismo. Mire que viene después de la tribulación.
el jinete sobre el caballo blanco. Ese jinete se está haciendo referencia a Cristo. Entonces vi el cielo abierto y había allí un gran caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Eso es lo que él viene a hacer. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Eso es una metáfora, porque esto cuando dice de que de la boca de Cristo sale una espada afilada para derribar a las naciones, no se lo imagine literal. Recuerden que la palabra es tipificada como una espada. Lo que está diciendo el texto es algo sorprendente. Lo que está diciendo el texto es, con su boca, solamente hablando, va a destruir a las naciones. Y es algo impresionante. O sea, Cristo no va a tener que mover ni un solo brazo, ni un solo dedo, sino que simplemente con su boca, solamente hablando, así como con su boca creó los cielos y la tierra, bueno, con su boca va a destruir todas las naciones. Es increíble esto. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Este es Cristo. Y este no es el Cristo que vemos en los evangelios, que viene en son de paz, en son de que amemos a nuestros enemigos. No, este viene, dice, a desatar la ira de Dios. O sea, va a hacer pagar, va a hacer justicia con todas las naciones. Y eso es lo que se le conoce como la batalla de Armagedón. Entonces, eso es lo que va a suceder después de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, al final de la gran tribulación viene la batalla de Armagedón que ya explicamos y luego viene el milenio. Ahora, el milenio, como su misma palabra lo dice, son 1000 años en la que Cristo va a reinar aquí en la tierra. Es decir, Cristo viene como rey, destruye todas las naciones y ahora él es el que va a reinar. Entonces ya es una sola nación, un solo gobierno. Y quiero aclarar algo, hermano. El milenio no existe por la iglesia. El milenio existe por Israel. En otras palabras, el milenio existe para cumplir la promesa a Abraham y para cumplirle la promesa al rey David. Te me dirá, pero ¿cómo así? Dios no le prometió a Abraham las tierras y no se las cumplió. Bueno, recuerden, amados hermanos, si es cierto, Dios a Abraham le prometió la tierra de Canaán. Pero cuando usted va a Jueces, usted se va a dar cuenta que Israel no habitó todas las tierras que Dios le dijo que habitara. Israel no alcanzó a conquistar todas las tierras que Dios le dijo que conquistara. Obviamente no fue por Dios, fue por su desobediencia. Pero al mismo tiempo Dios le prometió a Abraham, toda esta tierra va a ser tuya y tu descendencia va a ser como las estrellas. Eso se le conoce como el pacto abrámico en la teología del pacto. Pero a lo que quiero llegar aquí es que el milenio es para eso. O sea, es donde Cristo va a establecer un gobierno, una nación completa. Y eso es donde ahí en el milenio es donde se va a cumplir. Porque Israel nunca ha tenido toda la nación que Dios le prometió. Y en el milenio todas las naciones, todo lo que el territorio geográfico que Dios le prometió a Israel, lo va a habitar. Entonces, una de las razones del milenio es para eso, es para darle a Israel o para cumplirle a Israel lo que le prometió. La segunda razón por la que está el milenio es para cumplirle a David el reino. Entonces, le va a cumplir a Abraham, en el pacto abrámico, el territorio, pero a David le va a cumplir el reino. O sea, va a haber un gobierno absoluto y completo. Entonces, a Abraham le está prometiendo un territorio geográfico que lo va a abarcar todo y que todas las naciones o su descendencia, pues en esa parte ya se cumplió, pero toda su descendencia y todo el territorio va a ser cumplido en el milenio. Y cuando se habla del reino, me habla del gobierno. Israel en estos momentos está constituido como una nación, pero no es una nación soberana todavía. Israel en estos momentos no es una nación soberana. Incluso, y se puede demostrar de una forma sencilla, Jerusalén, que es su capital, ellos no pueden
entrar y salir, ellos no pueden entrar y salir. Hay otras naciones islámicas que tienen controlada su propia capital. Esto que muestra que Israel todavía no es un país soberano, que no es un país que puede tomar las riendas por medio de sus propios medios, no. Tiene otros países invadiendo su territorio, y no solamente invadiéndolo, sino que gobernándolo. Entonces ahí es donde Cristo va a cumplirle, y Dios le va a cumplir a David lo que le prometió, y es un reino que no va a perecer, un reino que va a estar sostenido para siempre. Y ese rey es Cristo. Ese es el reino de Cristo, donde le va a cumplir y le va a dar un reino absoluto y soberano, donde van a poder construir, donde se va a poder construir el templo, donde se va a poder gobernar todas las ciudades, y se va a tener control absoluto de todas las naciones que Dios le prometió al pueblo de Israel. No solamente eso, sino gobernarlas por medio de Cristo. Y dice la palabra que va a ser un reino justo. A eso se refiere el milenio, son esos 1000 años. Luego al fin, bueno, en medio del milenio, eso no lo quisiera explicar a detalle ahora, pero en el milenio van a suceder muchas cosas. Una de ellas es que Satanás va a ser encarcelado, pero dice la Biblia que él va a ser soltado. Y luego de que él va a ser soltado, entonces él va a intentar crear otra nueva rebelión hacia Cristo. Y es allí donde Cristo los va a destruir a todos, y es allí donde va a empezar el juicio condenatorio. Entonces ya ahí pasamos a la segunda etapa, y es al juicio condenatorio. Terminan esos 1000 años y viene ahora la rebelión de Satanás. Al final de esos 1000 años viene la rebelión de Satanás. Cristo lo va a volver a apresar, a condenar, pero ahí ya viene la condenación final. Y es ese que se conoce como el juicio condenatorio. Y no solamente a Satanás, sino a todos aquellos que no amaron a Dios estando en vida. Y es allí donde se dice de que van a estrenarse el infierno. Es decir, ahora mismo el infierno no está estrenado. Ahora mismo se dice de que las personas que murieron sin Cristo están en algo que se llama el lugar de tormento. Pero va a ser en ese momento en que, en ese juicio condenatorio, en donde todos van a ser condenados, y donde todos ahí donde sí van a ir directo al infierno. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que enseña la palabra de forma literal. Después de eso, entonces sí se viene la eternidad, ya eso es lo último. Entonces ya se reinó aquí 1000 años, y luego ahora sí vamos a reinar sobre la eternidad. Y es allí donde la Biblia dice que habrán calles de oro, mar de cristal. Es esa nueva Jerusalén, como lo dice la Escritura, es ese nuevo cielo y nueva tierra, como lo menciona la palabra del Señor. A eso se está refiriendo la nueva tierra en Apocalipsis 21, y en Apocalipsis 22 cuando se refiere a la eternidad. Es decir, vamos a habitar allí por toda la eternidad. ¿Dónde va a ser eso? No lo sabemos, hermanos, pero nuestra mayor esperanza es que estemos allí. Y por eso los insto, y para que ustedes sigan fortalecidos en el Señor, y por nada del mundo, por nada de lo que estén pasando, ustedes decaigan, sino que todo lo contrario. Esto que se enseñó de forma bastante breve, ustedes puedan estudiarlo, meditarlo más a profundidad hasta donde puedan, pero al mismo tiempo puedan meditar y decir, verdaderamente lo que yo haga aquí que no agrade a Dios no tiene ningún sentido en comparación con lo que voy a recibir en la eternidad y en las bodas del Cordero. Entonces, importante esto, hermano, para que usted reflexione y entienda que todo esto que se enseña tiene un propósito. Incluso el propósito no es simplemente que usted se aprenda todo esto de memoria, aunque es importante que lo haga, pero al final de eso lo que buscamos es que al usted aprenderse esto, eso usted lo llega a reflexionar y a entender que la vida aquí debajo del sol, todo es vano, como dice Eclesiastés, que lo más importante es vivir invirtiendo en lo que vamos a hacer en la eternidad, en la vida espiritual. Entonces, resumimos un poco lo que se habló. Viene el fin de la apostasía. Luego del fin de la apostasía se va a dar el rapto de la iglesia, que como lo dijimos va a ser en la nube. Cristo no va a descender, o eso también se le conoce como el arrebatamiento. Luego vienen los 7 años de la tribulación. Paralelo a eso van a suceder las bodas del Cordero, en donde se va a dar el Bimás de Cristo, que es una premiación. Y como dice Apocalipsis, vamos a estar alabando al Señor
Luego, después de eso, se va a venir la batalla de Armagedón, donde Cristo, por medio de su boca, solamente hablando, va a destruir a todas las naciones. Y seguido de eso se va a dar su reino milenario, que es para cumplir la promesa de Abraham de un territorio geográfico que todavía no se ha cumplido del todo, pero en el milenio se va a cumplir. Y al mismo tiempo se va a cumplir lo que Dios le prometió a David de el reino, de un gobierno y de un reino único y totalitario, que va a ser dirigido por Cristo y va a ser de forma única. Al final Satanás se va a revelar y ahí donde Cristo va a venir, va a hacer un juicio condenatorio con él y todo lo que se revelaron por medio de durante toda la historia humana. Entonces ahí viene el juicio condenatorio, y al hacer el juicio condenatorio, posteriormente a eso se va a estrenar el infierno. Al final de esto ya la iglesia junto con el pueblo vamos a vivir al acabarse el milenio en un nuevo cielo, en una nueva tierra, y esto va a ser por la eternidad. Entonces, hermano, la reflexión es que nada de lo que hay en este mundo, todo es efímero, todo es pasajero. Nada de esto puede comprar o puede reemplazar lo que vamos a vivir en la eternidad. Así que no lo pierda, hermano, y esfuércese por seguir viviendo en santidad, dándole gloria y honra al Señor. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase detallando algunos puntos de esto que se acabaron de mencionar. Así que no siendo más, me despido, que sea el Señor bendiciéndoles y guardándoles.